Hola chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Jóvenes Buscando la Santidad. Y el día de hoy vamos a hablar de San Francisco Solano. Francisco es conocido como el taumaturgo del Nuevo Mundo por la gran cantidad de milagros que él obtuvo en Sudamérica. Sus padres fueron Mateo Sánchez Solano y Ana Jiménez. Y desde muy pequeño, Francisco se caracterizó por la habilidad de poner la paz en una situación de conflicto o de una disputa. Lo que sucedía era que inclusive en los duelos de espadas, Francisco le hablaba a los contrincantes para que hicieran las paces porque él no quería ver un conflicto, y efectivamente eso era lo que sucedía. Su padre era el alcalde de la ciudad en ese momento. Cuando Francisco fue ordenado sacerdote en el año 1576, los primeros años de su sacerdocio los dedicó a predicar la palabra del Señor en todo el sur de España. Él, antes de llegar a ser sacerdote, estudió con los jesuitas, pero posteriormente él pasó a conformar esta comunidad de hermanos franciscanos, debido a que le atraía mucho la humildad y la entrega al servicio que tenían ellos. Con los sermones, hablando de los sermones que daba el padre Francisco, no tenían nada de, preparado o de arreglado o ajustado. Él lo que hacía era hablar con la espontaneidad que lo caracterizaba. Y efectivamente estos sermones llegaban hasta el fondo de los corazones de las personas a las que él les predicaba. Lo que pasaba era de que antes de que el padre Francisco dé su sermón, él rezaba, le pedía a Dios el don de la palabra. Cuando llegó la peste del tifo negro a Andalucía, Francisco se encontraba ahí con otro hermano sacerdote que había conocido, que era el padre Buenaventura. Ambos se encargaban de cuidar a los enfermos más abandonados que dejaba esta peste. Cierto día, el padre Buenaventura contrae el virus y conforme fue pasando los días, él llega a morir. Hoy también es un santo, pero enfocándonos específicamente en Francisco, él también contrajo esta enfermedad, pero digámoslo así, por arte de magia, un milagro, él quedó curado. Y es en este momento en donde Francisco entiende que Dios lo tiene guardado para planes mucho más grandes. Pasando toda esta situación y Francisco entendiendo de que Dios lo tenía guardado para misiones mucho más difíciles, él le pide a sus superiores que lo envíen al África a poder proclamar el Evangelio, petición la cual le rechazan, pero posteriormente, afortunadamente, digámoslo así, para Francisco, el rey Felipe II le ordena a los franciscanos que envíen misioneros al continente americano, exactamente en Sudamérica. Y es aquí en donde, se cumple el sueño del padre Francisco de poder ir a otros lugares a cumplir su misión de evangelizar. Cuando llegue el día, del viaje, cuando ellos iban recién a partir de España hacia América, a Francisco lo acompañan junto a sus compañeros sacerdotes una cantidad de esclavos indios. Y cuando están a punto de llegar a Panamá, en las costas, el barco en donde ellos viajaban queda encallado con unas rocas. Lamentablemente ellos tuvieron que esperar ahí unos días a que otra embarcación llegase para que los recogiera y los traiga a Lima. Durante esos días, el padre Francisco convivió con esta cantidad, de esclavos indios. Él les proclamaba el evangelio, les hablaba, y los sermones que él les daba, los esclavos lograban entenderlo con facilidad. Esto también, este don, también se lo había dado Dios, que era el don de la palabra. Cada vez que él hablaba, las personas le podían entender con facilidad. Entre esos días que estaban aguardando, el rescate, el padre Francisco logró presenciar entre los esclavos ciertas trifulcas, ciertos conflictos que obviamente nacen de la desesperación de no poder llegar a tiempo al lugar o no tener una mejor, calidad de vida. ¿Qué sucede?
el padre Francisco también pone en práctica este don que el Señor le había otorgado desde muy pequeño, que era poder poner la paz enfrente de una discusión para que no hubiera más conflicto. Mientras estaban a la espera de que llegara la embarcación a traerlos a Lima, el padre Francisco también logró bautizar a una gran cantidad de esclavos indios con los que también viajaba. Cuando llegó al continente, él y sus compañeros, el padre Francisco recorrió el continente americano por más de 20 años, proclamando el Evangelio. Y uno de los viajes más largos y extraordinarios que él pudo hacer fue a pie desde Lima hasta Argentina y posteriormente hasta el Checo paraguayo. Fueron más de 3.000 kilómetros que él recorrió a pie sin ninguna comodidad y sin ningún instrumento que le pudiera ayudar en este viaje. Cuando lo curioso que le sucedía al padre Francisco en estos viajes, en este viaje específicamente, era de que por cada zona por la que pasaba, él lograba comprender y lograba adaptarse a los dialectos de los distintos pueblos indígenas por donde pasaba, haciendo que las personas le pudieran entender y él también poder comprender sus costumbres y lo que le decían. Esto era muy admirado por sus compañeros con los que viajaba y decían ellos que en realidad esto se trataba de un milagro, porque era casi imposible poder aprenderse bastantes dialectos en un poco tiempo que permanecía en cada pueblo. Un jueves santo, mientras el padre Francisco predicaba en La Rioja, en Argentina, llegó el anuncio de que una gran cantidad y específicamente millares de indios salvajes se acercaban para atacar a la población. Eminentemente la amenaza que la población tenía era muy grande. Todos estaban preparándose para defenderse del ataque. Pero el padre Francisco, cuando los indios salvajes llegaron, él lo que hizo fue colocar su crucifijo enfrente de ellos y les pidió que desistieran el ataque. Posteriormente a este acto, los indios salvajes desistieron y muchos de ellos se bautizaron a la religión católica. El padre Francisco tenía una voz muy hermosa y le gustaba tocar el violín y la guitarra, y cada vez que él iba a predicar en cada lugar donde lo recibía, alegraba a sus oyentes con una canción que él mismo inclusive podía componer, pero también luego de cada canción que él les podía cantar, lo que hacía era contarles su testimonio. Y también cierto día llegó a un claustro de frailes que eran demasiado serios, pero con la simpatía y la espontaneidad que él tenía, los alegró a todos cuando llegó y empezó a cantar y a tocar la guitarra. Luego de esto, todos los frailes del monasterio lograron cantar con él y hasta inclusive bailar. Al padre Francisco también le gustaban mucho los animales, al igual que su patrono San Francisco de Asís, especialmente las aves. Él las entendía y las aves también lo comprendían a él. Cierto día, mientras el padre Francisco estaba proclamando el Evangelio en una de sus misas, empezó a temblar y proclamó unas palabras diciendo de que por las maldades de la gente iba a venir un gran temblor, un gran terremoto que no dejaría nada en pie más que el lugar en donde él estaba proclamando. Y efectivamente así sucedió años más tarde. Por órdenes de sus superiores, él se tuvo que quedar en Lima predicando el Evangelio y proclamando la palabra. Y en el año 1610, él empezó a sentirse muy débil, hasta el punto en el que tuvo que estar repostado en una cama. Cierto día, una bandada de pájaros entró en la habitación del padre Francisco en donde se encontraba reposando y él exclamó: "Que el Señor sea glorificado", y inmediatamente falleció. Durante toda la noche se pudo observar una iluminación demasiado fuerte que venía de la habitación donde se encontraba el padre Francisco. Siendo así el 14 de julio del año 1610 en que el padre Francisco fallece. La enseñanza que nos puede traer toda la vida
del Padre Francisco es que nosotros, al igual que él, debemos arriesgarnos a dar la palabra, a dar un consejo a las personas que quizás nosotros pensemos que no van a recibir esta palabra o que no van a entenderla, pero la situación está en que nosotros, con esa palabra que podemos darle a los demás, podemos ejercer un gran cambio posteriormente en ellos. Y al igual que el Padre Francisco, nosotros debemos correr ese riesgo de anunciar la palabra de Dios. Eso es todo por este capítulo de Jóvenes Buscando la Santidad, y recordarles, chicos, de que Dios los ama mucho.